Hay lugares en el mundo a los que la gente va en busca de aventuras, inspiración o para encontrarse a sí misma. Pero a veces estos viajes acaban en desapariciones inexplicables que desafían la lógica y el sentido común. Hoy conocerá dos de estos misteriosos casos. Uno tuvo lugar en las densas selvas del sudeste asiático, donde desapareció el conservacionista Bruno Manzer, un hombre cuya vida estuvo dedicada a luchar por preservar la selva tropical. El otro tuvo lugar en los tranquilos bosques del estado de Washington, donde el rastro de la viajera Leah Roberts terminó tan abruptamente como empezó su aventura. Estas historias están llenas de extrañas circunstancias, pruebas contradictorias y preguntas a las que nadie ha encontrado aún respuesta. Siguen inquietando la mente de la gente con sus tramas desconocidas y retorcidas, haciendo que nos preguntemos una y otra vez, ¿qué ocurrió realmente? Nacido el 25 de agosto de 1954 en la ciudad suiza de Basilea, Bruno Manzer tuvo una infancia llena de promesas y privilegios. Creció en el seno de una familia acomodada y era un niño brillante y librepensador. Sin embargo, aunque sus padres esperaban que se dedicara a la medicina, el joven Bruno eligió otro camino. A los 19 años, Bruno fue condenado a 3 meses de prisión por negarse a cumplir el servicio militar obligatorio en Suiza. Inspirado por la idea de no violencia de Mahatma Gandhi, saboreó su condición de preso político y al salir de la cárcel deseó vivir una vida sencilla y satisfecha. De 1973 a 1983 trabajó como pastor en los Alpes suizos, practicando artesanía, herboristería y espeleología. Aprendió a fabricar, cocer y colocar sus propios ladrillos. Fabricó cuero, crió abejas e incluso confeccionó su propia ropa tejiendo la lana de las ovejas que cuidaba. Durante mucho tiempo, todo esto bastó para que Bruno fuera feliz, pero hacia los 30 años sintió una profunda sed de viajar. En 1984, Bruno visitó el estado malayo de Terengganu, donde se unió a una expedición para explorar el Parque Nacional de Gunung Mulu. Allí conoció por primera vez a la tribu nómada de los Panón. Bruno dijo más tarde que quería encontrar la esencia más profunda de la humanidad en las personas que aún vivían cerca de su naturaleza, así que fue en busca de esta tribu. No satisfecho tras los primeros fracasos y muchos intentos posteriores, Bruno encontró finalmente a las tribus nómadas Penan en la parte alta del río Limbang en mayo de 1984. Al principio, los penanes simplemente le ignoraron, pues desconfiaban demasiado del loco hombre blanco como para acercarse a él. Al cabo de un tiempo, sin embargo, los penanes quedaron impresionados por la resistencia de Bruno y, tras demostrar que no tenía malas intenciones, acabaron aceptándolo en sus aldeas. Durante su estancia con los penanes, Bruno aprendió todo tipo de técnicas de supervivencia en la jungla. Conoció la cultura Penan, aprendió su lengua e incluso fue recibido en la corte del jefe de la tribu, el jefe Along Sega. Bruno vestía taparrabos y cazaba con los guerreros de la tribu, utilizando una cerbatana y dardos envenenados para matar pájaros, primates e incluso serpientes. En Suiza le apodaban Tarzán, y muchos decían que había perdido la cabeza. Pero entre los penanes era conocido como Lucky Penan. Lucky Penan significa simplemente hombre Penan. Pero no se equivoquen, era el mayor cumplido que podían hacerle. Era casi una inducción oficial a la tribu. Había sobrevivido a la malaria, a una mordedura de serpiente casi mortal y a una caída desde una montaña tras colgarse de una cuerda durante algo menos de un día. Está claro que Bruno podría haberse enfrentado a la jungla, pero aún más desconcertante es lo que le ocurrió después. En el año 2000, Bruno llevaba más de 15 años haciendo largos viajes por las selvas tropicales del sudeste asiático.
Participaba activamente en la lucha contra la deforestación de la región, pero desgraciadamente se ganó muchos enemigos en el proceso. Le odiaban las empresas madereras, le odiaban quienes necesitaban madera barata. Y debido a sus acusaciones de corrupción, los políticos malayos intentaron prohibirle la entrada en su país. Bruno se vio obligado a dirigir su mirada a Indonesia, y en febrero de 2000 se encontró en los senderos selváticos de Kalimantan. Bruno iba acompañado de un equipo de filmación de su fondo Bruno Manther, así como del secretario de la organización, John Quensley. Allí se separó de Quincy y del equipo de filmación y continuó su viaje con otro compañero desarmado. El viaje duró 2 semanas, atravesando montañas y ríos a pie y en barco, con el único respiro de dormir unas horas en una hamaca de lona. El 18 de mayo, Bruno llegó a la frontera entre Sarawak y Kalimantan. Allí, Bruno y su compañero pasaron su última noche, escribiendo un breve mensaje en una postal a su novia Charlotte, que se había quedado en Suiza. Tras jurar que se encargaría de la entrega, Bruno entregó la postal a su compañera, que más tarde dijo que parecía perfectamente feliz y sano cuando se separaron. Después, Bruno se adentró solo en la jungla. Según John Quinsley, Bruno cruzó la frontera entre Sarawak y Kalimantan el 22 de mayo. Entonces fue visto por un amigo de Pinan, un hombre llamado Paliu. El 25 de mayo, Paliu dijo que Bruno llevaba una mochila de 30 kilos y se dirigía a una montaña llamada Bukit Batu Lawi. Bruno dijo a Paliu que tenía intención de escalar la montaña, pero cuando le preguntó si necesitaba compañía o ayuda, Bruno se negó. Paliu le deseó suerte y se despidió. Pero no sabía que era la última vez que alguien vería a Bruno con vida. Cuando Bruno no regresó al campamento de la fundación en el plazo previsto, John Quensley y el equipo de rodaje pidieron ayuda a los miembros de la tribu Panón para encontrarlo. Inspeccionaron los alrededores del río Limbang e incluso localizaron el último campamento de Bruno antes de su intento de escalar Batu Lawi. Siguieron el rastro del machete de Bruno a través de densos bosques hasta llegar a un pantano al pie de Bukit Batu Lawi. Pero, por desgracia, no había ni rastro de su regreso del pantano ni de nadie que hubiera acudido a la zona. La Fundación Bruno pagó un helicóptero de búsqueda y rescate, así como un equipo de escalada para atravesar los picos calizos de la montaña. Sin embargo, aduciendo un peligro extremo, ninguno de los escaladores quiso afrontar los últimos 100 metros de la escarpada roca caliza que forma la cumbre de Batu Loi. Tras el descenso, los escaladores llegaron a la conclusión de que si Bruno hubiera intentado la cumbre de piedra caliza, era muy probable que le hubiera ocurrido algún trágico accidente. Con esto en mente, hicieron un segundo viaje por Batu Loi, centrándose en los lugares donde Bruno podría haber aterrizado en caso de una desafortunada caída. Sin embargo, misteriosamente, no se encontró rastro alguno del cuerpo, el equipo o la ropa de Bruno. Los escaladores recurrieron a la ayuda de 2 guías locales muy experimentados y les pidieron su opinión sobre dónde podría haber ido a parar el cuerpo de Bruno. Pasaron varios días buscando en diversos rincones, pero al no encontrar nada, los guías locales se mostraron muy desconcertados por su opinión. Si Bruno no estaba en los lugares que predijeron, tenían que descartar un accidente de montañismo como causa de su desaparición. Si Bruno había escalado la montaña, debía de haber bajado vivo. No había otra explicación para su desaparición, al menos no una racional. Tras enterarse de la desaparición de Bruno, su amiga Charlotte se puso en contacto con la fundación para informarles del importante acontecimiento. En la última postal que le había escrito antes de subir a las montañas, Bruno se quejaba de diarrea y de una costilla rota. También se quejaba de una fatiga extrema, pero estaba decidido a hacer algo que había olvidado contarle en la postal. Al parecer, Bruno buscaba algo que le había impulsado a aventurarse solo en las selvas de Indonesia. Pero, ¿y si el objeto de la búsqueda de Bruno
era lo mismo que hacía que otros lo buscaran a su vez. A medida que la búsqueda se hacía cada vez más desesperada, los angustiados compañeros de Bruno recurrieron a la ayuda de videntes, adivinos e incluso nigromantes tribales. En algunos casos, sus predicciones divergían drásticamente, pero todos coincidían en una cosa: Bruno estaba vivo. Animada por la supuesta perspicacia sobrenatural de su consultor, la Fundación Bruno pidió al Departamento Federal Suizo de Asuntos Exteriores que iniciara una investigación oficial sobre su desaparición. Aceptaron, y otro grupo de búsqueda se adentró en la selva con la esperanza de traer a Bruno a casa. Pero también esta vez, a pesar de la enorme cantidad de dinero y horas de trabajo invertidas en la búsqueda, sus esfuerzos fueron infructuosos y regresaron con las manos vacías. En noviembre de 2001, Bruno recibió un premio de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos. Este premio debería haber significado mucho para un hombre que había dedicado su vida a defender los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, solo unos meses más tarde, recibió un galardón que quizá él consideraba aún más importante. En enero de 2002, cientos de miembros de la tribu Penan se reunieron en una ceremonia funeraria conocida como Atawai. Rindieron homenaje al desaparecido Bruno Mancer, celebrando su vida y su valor, y luego se despidieron de su espíritu eterno. Los líderes tribales le llamaron la Kitawang, o el que se perdió, ya que decir los nombres de los recién fallecidos es un gran tabú en la cultura Penan. Después de que las siguientes expediciones no encontraran ningún rastro de Bruno, un tribunal civil de Vasostad lo declaró legalmente muerto el 10 de marzo de 2005. 5 años después, con motivo del 10º aniversario de su desaparición, se celebró una misa en su memoria en la iglesia isabelina de Basilea. Asistieron unas 500 personas. Ya nadie le llamaba Tarzán, y solo unos pocos se dirigían a él como Bruno por respeto. Era Lucky Tawang, un hombre que perdió el corazón en las selvas del sudeste asiático, y más tarde, la vida. Leah Roberts nació el 23 de julio de 1976 en Durham, Carolina del Norte. Se la describía como una chica habladora y despreocupada, con un marcado acento de Carolina y un profundo amor por la música. A los 23 años, Leah llevaba una vida cómoda en la ciudad de Raleigh, Carolina del Norte, con su amiga de toda la vida y compañera de piso, Nicole. Pero su joven vida se vio irremediablemente empañada por la tragedia. Cuando solo tenía 17 años, al padre de Leah le diagnosticaron una enfermedad respiratoria de larga duración, y solo 3 años después, su madre murió inesperadamente de una afección cardíaca. Leah se tomó una excedencia para recuperarse del profundo y repentino dolor, pero cuando regresó en otoño de 1998, estuvo a punto de morir en un terrible accidente de coche. Le perforaron un pulmón, le destrozaron el fémur y tuvieron que insertarle una barra metálica a lo largo del hueso. En 1999, el padre de Leah, moribundo, falleció durante la noche. Se retiró de nuevo, lo que le dio tiempo para ayudar a organizar el funeral de su padre y dividir su herencia. Pero fue durante este tiempo, o quizá como resultado del dolor que experimentó, cuando Leah empezó a interesarse cada vez más por la filosofía y la espiritualidad. Su pasión por estos temas no dejó de crecer. A pesar de volver a la universidad en otoño del 99, pasó mucho más tiempo dedicándose a sus nuevas aficiones que a obtener su título. Siguió sacando buenas notas y redujo al mínimo las fiestas, pero unos meses antes de graduarse, abandonó los estudios. Sus amigos y familiares se sorprendieron, pero para Leah tenía todo el sentido del mundo. No necesitaba un título, quería viajar, y si algo le habían enseñado los años anteriores, era que no se puede perder ni un minuto. Pero, por desgracia, el nuevo afán viajero de Leah acabaría siendo su perdición. El 9 de marzo de 2000,
Lea y su hermana Cara mantuvieron una larga conversación telefónica. Acordaron hacer de canguro al día siguiente y visitar las casas de amigos comunes los días siguientes. Sin embargo, irónicamente, Lea nunca cumplió estas promesas. Esa misma noche hizo las maletas, cogió a su gato Villa y emprendió un viaje de 5.000 kilómetros por Estados Unidos. Al día siguiente, cuando Lea no acudió a su cita con la niñera, Cara supuso que su hermana había cambiado de opinión. Lea aún estaba asimilando la pérdida de su padre, así que el cambio de planes no le causó ningún resentimiento. Cara no se dio cuenta de que algo iba mal hasta el 13 de marzo. Fue entonces cuando fue al piso de su hermana para ver cómo estaba. Al encontrar la puerta abierta, Cara empezó a registrar el piso de Lea. Al entrar en el dormitorio, encontró un cuaderno con las palabras «Léeme» garabateadas en la portada. Cara lo cogió, lo abrió y encontró una nota manuscrita y $3.000 en efectivo. La nota iba dirigida a su compañera de piso y decía que era para pagar las facturas mientras yo estaba fuera. También decía: «Recuerda que estamos todos juntos en pensamientos y oraciones y que el tiempo pasa rápido. Cree en mí para ti. Ayuda a Shep en Pascua en casa de Lotte para que los niños se diviertan. Dale a Peter mi portátil. Dale a todos mi amor. Hasta pronto. Dile a Cara que no se preocupe, aunque lo hará, por el guión, Lea». Debajo del texto principal, Lea parece haber garabateado algunos mensajes más el 23 de abril. Uno de ellos decía: «En camino». Un segundo mensaje decía: «Ella lo entenderá». Un tercer mensaje adicional daba permiso a su amiga para quedarse en su habitación si alguna vez venía a su ciudad. A Lea le encantaba leer libros, y uno de sus autores favoritos era Jack Kerouac, y sentía un amor especial por la obra de Dharma Burns. Según una amiga cercana, le encantaba especialmente la parte en la que Kerouac pasa el verano de 1956 como bombero en Desolation Peak, en el estado rural de Washington. Cara, que había obtenido un poder notarial para Lea, lo utilizó para conseguir los registros bancarios de su hermana. Mostraron que Lea viajaba a Washington a través del suroeste y la costa oeste. Estaba repitiendo el viaje de Kerouac. Cara pronto descubrió que Lea había pasado la noche del 10 de marzo en Lebanon, Tennessee, y que el 13 de marzo había llegado a Brooks, Oregón. 9 días después, 2 corredores que hacían footing por un sendero del condado de Whatcom, en Washington, hicieron un extraño descubrimiento mientras avanzaban por el sendero. Mientras hacían footing, observaron una prenda de ropa colgada de un árbol. Al seguir buscando, descubrieron una segunda prenda, tras lo cual les llamó la atención un vehículo blanco que estaba aparcado al pie de un terraplén con graves daños. Se trataba de un Jeep Cherokee de 1993 que estaba aparcado en el lado izquierdo de Canyon Creek Road, a poco más de 50 kilómetros al este de Bellingham. El exterior del vehículo estaba muy dañado, con las ventanillas destrozadas y la parte delantera del Jeep arrugada, lo que indica una grave colisión frontal. El suelo alrededor del Jeep estaba sembrado de ropa y objetos personales esparcidos, entre ellos una guitarra, un pasaporte, el permiso de conducir, un talonario de cheques y varios CD. Varias mantas habían sido arrojadas sobre las ventanillas rotas del coche, lo que sugería que alguien lo había utilizado como refugio contra los elementos. Pero cuando 2 corredores preocupados gritaron al conductor, solo obtuvieron silencio. Un investigador que llegó al lugar estimó que el Jeep debía de ir a unos 100 kilómetros por hora para haber sufrido tales daños externos. Además, dio varias vueltas de campana antes de detenerse en un matorral de árboles caídos, dispuestos vertical y paralelamente a la carretera. El investigador declaró que cualquier persona que se encontrara en el coche en el momento del accidente habría resultado gravemente herida, si no muerta. Sin embargo, los detectives no pudieron encontrar ninguna prueba de que hubiera alguien en el coche en el momento del choque.
No se encontraron restos de pelo ni de sangre. No se había tirado del cinturón de seguridad y no había daños consistentes con el golpe de la cabeza contra el volante o el parabrisas. El conductor parecía simplemente haberse desvanecido al volante de su vehículo. Pronto quedó claro que la propietaria del Jeep, cuya desaparición se había denunciado unos días antes, no era otra que Leah Roberts. Las imágenes de vigilancia de una gasolinera de Brooks la mostraban mirando por la ventanilla mientras el empleado pagaba su cuenta, como si le preocupara que la estuvieran vigilando. Pero nunca se estableció la veracidad de esa versión. En los días siguientes al hallazgo del Jeep, 2 equipos de búsqueda y rescate peinaron la zona circundante con perros y un helicóptero. Pero, por desgracia, no encontraron ni rastro de Leah ni de su gato desaparecido. Los expertos en búsqueda y rescate dudan mucho de que Leah se perdiera y muriera en el bosque, porque podría haber resultado herida de moderada a grave tras el accidente. Pero también citaron la falta de sangre y de cinturones de seguridad, y un agente llegó a sugerir que Leah había estrellado deliberadamente el coche, sin estar al volante, para utilizarlo como refugio improvisado. En su opinión, esta era la peor hipótesis posible, porque supuso con toda razón que ella no estaba en sus cabales. «No me sorprende que se fuera y tratara de encontrarse a sí misma», dijo el hermano de Leah a Heath unos días después de su desaparición. «Estaba preocupado por ella, pero no me preocupé hasta que recibimos la llamada de que habían encontrado su coche. En un registro minucioso del Jeep se encontraron $2.500 metidos en sus vaqueros y una caja decorativa de madera que contenía una entrada para una proyección de American Beauty a las 14:10 en el centro comercial Bellis Fair, el día que llegó a Oregón. Pero lo que más preocupaba a los familiares y amigos de Leah era el hallazgo del anillo de boda de su madre, que parecía haber sido abandonado con su Jeep. Los seres queridos de Leah sabían que ese anillo era su posesión terrenal más preciada, lo único que atesoraba más que nada en el mundo. Si pensaba que iba a abandonar el Jeep para no volver, sus allegados no dudaban de que Leah se lo llevaría consigo. Su presencia en el Jeep indicaba que Leah tenía intención de volver para recuperarlo. En ese caso, ¿qué le impedía hacerlo? Cuando las fuerzas de seguridad de Washington hicieron un llamamiento a la población para denunciar el incidente, hubo varias denuncias muy creíbles. Un hombre no identificado dijo a los detectives que él y su esposa habían conocido a una joven que coincidía con la descripción de Leah en una gasolinera de Everett, a unos 100 kilómetros al sur de Bellingham. El hombre informó además de que la mujer parecía gravemente desorientada e hizo la inquietante declaración de que no sabía quién era ni dónde vivía. Naturalmente, los detectives creyeron que el hombre intentaba ayudar y empezaron a hacerle más preguntas sobre este extraño encuentro. Sin embargo, tras mostrarse incapaz de responder a las preguntas, el hombre colgó y los detectives no pudieron restablecer el contacto debido a la naturaleza de la línea anónima. Este es quizá el aspecto más frustrante del caso de la desaparición de Leah. Es muy posible que los detectives hayan estado hablando con un hombre que conocía perfectamente su paradero, pero que podría haber estado intentando engañarlos deliberadamente. El 21 de marzo de 2000, los 2 hermanos de Leah viajaron al estado de Washington para ayudar en su búsqueda. Su primer destino fue el centro comercial Bellis Fair, donde Leah había ido a ver la película American Beauty, con la esperanza de que alguien del público la reconociera. Ninguno de los empleados del cine recordaba su cara, pero en el restaurante Elephant and Castle, el personal dijo que el 13 de marzo vieron a Leah en la barra, charlando alegremente con otros clientes. Al día siguiente de que los hermanos regresaran a Carolina del Norte, uno de los hombres que había estado charlando con Leah en el restaurante se enteró de su desaparición y se puso en contacto con los detectives. El hombre, cuyo nombre no se ha revelado, la describió como muy simpática y habladora, pero finalmente la vio salir sola del restaurante. Más tarde,
Los detectives localizaron a otro cliente del bar, que también describió a Leah como simpática y amable. También recordó haber hablado con ella de Jack Kerouac y de cómo éste estaba relacionado con sus motivos para visitar el estado de Washington. Sin embargo, en contra de lo que dijo el primer testigo, un segundo cliente afirmó que Leah salió del restaurante con un hombre al que identificó como Barry. Este hombre dio una descripción tan detallada de Barry que las autoridades organizaron un encuentro con un artista que creó un dibujo compuesto del principal implicado en el caso. Sin embargo, los detectives nunca pudieron verificar si Barry existió y les pareció muy sospechoso que el relato del segundo cliente del bar contradijera directamente el del primero. Cuando se les presionó para que identificaran las incoherencias entre las dos historias, el comportamiento del segundo cliente se volvió tan extraño que los investigadores empezaron a preguntarse si Barry era simplemente una invención diseñada para engañarles. Tras registrar el coche de Leah, los detectives preguntaron a Kara qué quería que hicieran con el vehículo, y ella les dijo que lo dejaran atrás, con la esperanza de que los futuros avances tecnológicos aportaran más pistas. En 2006, su decisión dio sus frutos. Cuando los detectives Jamie Collins y Alan Smith revisaron el expediente del caso, se dieron cuenta de que el Jeep no había sido registrado tan a fondo como pensaban. Aunque habían buscado sangre, cabellos y fibras en el interior, a nadie se le había ocurrido examinar el capó del vehículo en busca de pruebas. Cuando abrieron el capó, descubrieron que habían quitado un cable del relé de arranque. Esto significaba que alguien podría haber conectado el encendido y después pulsado manualmente el relé de arranque, lo que habría permitido al Jeep descender por sí solo por el terraplén sin que el conductor estuviera en el coche. Además, se encontraron huellas dactilares de una persona desconocida bajo el capó del vehículo. Parece que el Jeep había sido forzado y se habría necesitado a alguien con conocimientos mecánicos para hacer tales manipulaciones en el vehículo, dijo el detective Smith, plenamente consciente de que su conclusión habría nuevas y espeluznantes facetas en el caso. Había una persona interesada en tal experiencia, un hombre que dijo haber visto salir a Leah con Barry. Este hombre, que se había trasladado a Canadá en el momento de la investigación, había servido anteriormente en el ejército y tenía amplia experiencia como mecánico de automóviles. Las autoridades canadienses tardaron 2 años en conseguir huellas dactilares, pero cuando por fin las obtuvieron, se llevaron una decepción al saber que no había coincidencia. Entonces, en la primavera de 2010, las autoridades obtuvieron una muestra de ADN de un objeto no revelado del coche de Leah. En 2011, iban a comparar ese ADN con el de una persona de interés, pero aún se desconocen los resultados de esa prueba. A día de hoy, no hay novedades sobre el caso. Los carteles de persona desaparecida de Leah, que en su día se pegaron por todo el estado de Washington, están ahora desgastados y deshilachados. Eso es todo por ahora, amigos. Estas misteriosas desapariciones dejan más preguntas que respuestas y nos recuerdan lo impredecible y misterioso que es nuestro mundo. Si te ha interesado, danos un like, suscríbete al canal y comparte tus opiniones en los comentarios. Nos vemos en los próximos episodios.